Hola a todos, en este video vamos a hablar acerca de la nomenclatura química. Bueno, dentro de la química inorgánica tenemos a tres sistemas principales con los cuales se nombra a los compuestos que existen, a los diferentes grupos funcionales. Bueno, la primera es la tradicional o la de Ginebra. Esta ya está cayendo en desuso y no se recomienda mucho utilizarlo, ya que, bueno, podemos ver que algunos elementos tienen más de una valencia y es donde empieza luego a complicarse un poco el asunto. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando un elemento tenga una sola valencia, va a tener un prefijo. Ese prefijo se va a llamar ico. Cuando tenga dos valencias diferentes, recordemos el caso del hierro o el caso del cobre, por ejemplo, ellos tienen dos números de oxidación. El hierro, en este caso, tiene el número de más 2 y de más 3. Entonces, vamos a ver que el menor número de oxidación va a tener el prefijo oso. Es decir, fierro más 2, el prefijo va a ser oso. Y el fierro más 3, el prefijo utilizado será el ico. Cuando tenga algún elemento tres números de oxidación, el más bajo va a utilizar los prefijos hipo, oso, después oso y el más grande ico. Cuando tenga cuatro números de oxidación, será hipooso, oso, ico, per ico. Cuando un elemento, por ejemplo el caso del manganeso, tenga 5 números de oxidación, los prefijos a utilizar son para el más chico, hipooso, para el siguiente, oso, para el que sigue, ico, para el siguiente, perico y por último, hiperico. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Recordemos que en videos anteriores comentábamos que la valencia era una propiedad periódica muy importante que tenemos que tomar en cuenta para poder escribir una fórmula química. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos nombrar a los diferentes compuestos dependiendo de su número de valencia. Bueno, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del hierro, cuando tenga la valencia más 2, será ferroso. Cuando sea de más 3, férrico. En el caso del vanadio, vamos a ver que tiene 4 números de oxidación, más 2, más 3, más 4 y más 5. Y recordando un poquito nuestra tabla anterior, vamos a ver que cuando tienen 4 es hipo, oso, oso, ico y perico. Entonces, por aquí lo podemos observar. Vemos que con el más 2, que es el más chico, es hipo, oso. Entonces, como es el vanadio, sería hipovanadoso. Con más 3, vanadoso. Con más 4, vanádico. Y con más 5, pervanádico. Supongamos que el vanadio se une al oxígeno, sería, por ejemplo, óxido hipovanadoso, o bien óxido vanadoso, óxido vanádico, óxido pervanádico, suponiendo que se uniera al oxígeno. Bueno, pasemos a otro ejemplo. En el caso del cromo, tenemos al cromo con más 2, más 3 y más 6. Entonces, de acuerdo a nuestra tablita, sería hipo, oso, oso e ico. Y únicamente cambiaría la cuestión de qué es el cromo. Entonces es hipocromoso, cromoso y crómico. Veamos uno de los ejemplos pues que nos encontramos mucho dentro de la química inorgánica, que es la del manganeso. El manganeso es un elemento que tiene 5 valencias. Entonces el más pequeño es el más 2. Sería hipomanganoso. Más 3 manganoso. Más 4 permanganoso. Más 6 mangánico. Más 7 permangánico. Entonces, esto es como, bueno, una de las nomenclaturas un poquito más complejas. Sin embargo,
la cuestión de la práctica y tener a la mano nuestra pequeña guía, ¿no? de cuáles son los prefijos a utilizar dependiendo del número de valencia que tenga cada elemento. Eso sería lo recomendable, no tener a la mano todo esto hasta que nos lo aprendamos, aunque comúnmente vamos a encontrarnos con elementos que tengan 2 nada más. Cuando tengamos elementos que tengan más de 2 números de oxidación, normalmente utilizamos la nomenclatura stock o la sistemática. Vamos a verlas. Bueno, la nomenclatura stock debe su nombre al químico alemán Alfred Stock y consiste en poner el número de valencia del elemento, en este caso el metálico, en paréntesis y en número romano. Recordarán que nosotros utilizábamos en el tradicional el oso o el ico. Aquí no, aquí únicamente vamos a ver cuál es el número de oxidación que están utilizando y lo vamos a poner en número romano y entre paréntesis. Aquí vemos muchos ejemplos de los cuales ya platicamos. Entonces, más 2, tenemos el 2 romano, más 3, el 3 romano, y así nos vamos con, por ejemplo, el cromo o el vanadio, por lo cual este tipo de nomenclatura se vuelve un poquito más fácil. Tenemos la nomenclatura sistemática de la IUPAC en 1921. Bueno, esta nomenclatura es la que se recomienda por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Entonces, digamos que es la oficial. Y esta utiliza prefijos griegos para indicar el número de átomos presentes en una molécula. Bueno, vamos a ver que cuando tenga un átomo de ese elemento, podemos poner el prefijo mono, cuando sean 2, el di, cuando sean 3, tri, cuando sean 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, y así sucesivamente. Bueno, esta nomenclatura es la más reconocida a nivel internacional. Sin embargo, la IUPAC también reconoce al sistema stock y permite su empleo. Entonces va a depender mucho de qué tipo de familia o grupo funcional estemos hablando. Por ejemplo, en el caso de los óxidos, normalmente se usa en los óxidos metálicos el stock, y cuando hablemos de anhídridos, que son los compuestos formados de oxígeno más un no metal, normalmente utilizamos la nomenclatura sistemática, ya que es un poquito más fácil. Bueno, este es un video corto. Vamos a continuar con estos para poder comprender la nomenclatura de los principales grupos funcionales inorgánicos. Muchas gracias.